Bueno, hermanitos, que quiero ante todo darles gracias a Dios por estar con ustedes compartiendo este regalo tan hermoso que me dio nuestro Señor en 1995. Estaba en ese momento el 5 de mayo de 1995 en la Universidad Nacional en Bogotá con mi sobrino y mi esposo. Estábamos especializándonos mi sobrino y yo, porque ambos somos odontólogos y hacíamos una especialización en ortopedia maxilar. Llegamos como a las 4:30 y empezó a llover muy fuerte. Cuando íbamos de camino a la facultad de odontología, nos cayó un rayo y ustedes no se imaginan lo impresionante que fue eso. El rayo de inmediato nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí. A mi sobrino le entró en el corazón, le salió en el pie, pero él no se quemó, su ropa no se carbonizó, simplemente le quedaron dos pequeñas quemaduras, una muy pequeña en el corazón, la imagen del niño Jesús. En el pie le salió el rayo en el pie derecho. ¿Por qué la imagen del niño Jesús en su corazón? Él tenía una cadena con la imagen del niño Jesús, tenía un escapulario de la Virgen del Carmen y el escapulario se le marcó, al carbonizarse se le marcó sobre su piel, pero él quedó en paro cardíaco, igual que yo, quedó sin vida, pero él en este instante está en la presencia de nuestro Señor. En cambio a mi hermano, ustedes no se imaginan lo impresionante que fue el rayo. El rayo me entró en el brazo, quemó todo mi brazo, lo carbonizó, quemó mis senos, mi estómago, mi vientre, las piernas. El rayo salió por el pie derecho, carbonizó el hígado, lo necrosó casi todo, se quemó gravemente los pulmones, los riñones. Planificaba con el dispositivo intrauterino, el DIUM, la famosa T de cobre. ¿Y saben cuál fue la palabra textual del médico? Le quedaron como uvas pasas los ovarios. El rayo también me dejó en paro cardíaco, igual que mi sobrino. Quedamos sin vida los dos, sin ningún signo vital. Mi esposo, él estaba un poco más retirado de nosotros. Él no se quemó, él no quedó sin vida, solo quedó inconsciente, muy golpeado por la electricidad. Nosotros, a pesar de habernos quemado, fuera de eso la electricidad nos golpeaba gravemente. Mi esposo quedó inconsciente, pero él, cuando él recupera el sentido, es el que pide el auxilio para que nos vinieran a recoger. Cuando ya viene la gente a auxiliarnos, porque llovía muy fuerte, no nos pueden recoger porque pasamos mucha corriente. Hasta que no dejamos de pasar corriente no nos pueden recoger. Nos llevan a la enfermería, donde los médicos inician la resucitación, la reanimación, y mi sobrino no vuelve, él se queda en la presencia de nuestro Señor. La palabra tiene esa capacidad de arrasar y destruir la obra de Dios. Como el Señor nos ha dado el poder de la palabra para bendecir, para exhortar, para aconsejar, para evangelizar, para darle la gloria a Dios, para confortar a nuestros hermanos, para llevar a las personas al corazón de Dios. Y yo, como desde muy pequeñita, me levanté en un hogar donde mi padre, cuando él venía a cobrarle dinero, él se escondía, y yo era chica, tenía como unos 4 o 5 años. Mi padre se escondía y me mandaba a mí a decir: yo no estoy. Como el Señor le mostraba a mi padre que Dios le había dado a todos los padres un don maravilloso, un don de imprimir en lo más profundo del alma, en los niños, los valores, el amor de Dios, y como todos estos valores cristianos. Como mi padre, sin darse cuenta, me entregó al padre de la mentira. A pesar de ser tan pobre y tan necesitado, mi padre se esforzaba por darnos estudio y para que saliéramos adelante. Pero ¿con qué autoridad moral?, le preguntaban a mi padre. A los 13 años me castigaba por mentirosa,
si cuando tenía 4 o 5 años me han enseñado a mentir. En el libro de la vida me muestran cómo yo aprendí muy pequeña a entender que si decía mentiras me iba a escudar para no responder, para no dar la cara a mis pecados o afrontar mis debilidades. Y como yo desde muy pequeña aprendí a ver la mentira como un escudo y me escudé, mi padre me entregó al padre de la mentira sin darse en cuenta. Él tenía que formarme en la verdad, en el amor, en el respeto. ¿Cómo uno de padre le puede enseñar a los hijos a formarse en el valor de la palabra, en el poder de la palabra? Si una mamá es chismosa, es mentirosa, lo pasa hablando de los demás, pues ¿qué le puede formar al niño? ¿Cómo le duele a nuestro Señor que mi madre no hablaba de nadie? Mi madre siempre nos enseñó que teníamos que callar. Ella se aterraba, se preocupaba porque a mi padre le gustaba hablar mucho de las personas. Y cómo nosotros formamos un hábito, un vicio desde muy pequeños de estar hablando de los demás, de estar comentando de los demás, haciendo nuestros propios juicios y destruyendo la obra de Dios. Nosotros de los pecados grandes que aprendimos con la lengua, cómo la lengua tiene ese poder de atar y destruir a las personas que nos rodean. Mi papá hablaba muy mal de los sacerdotes y cuando mi mamá decía, cállese, no hablen, por favor, silencio, no se aten, no destruyan. Entonces mi papá decía, vaya mi hija, ya debajo de las naguas de los curas, donde le gusta estar, déjenos a nosotros tranquilos. Nosotros aprendimos lamentablemente hasta a hablar mal de los sacerdotes desde muy pequeños. Miren cómo uno genera una maldición en los hijos, porque es un pecado muy terrible, muy grande, hablar del sacerdote, y cómo los pequeños empiezan a repetir esta triste maldición que mi padre traía de sus antepasados. No mentir. Pequeña yo empiezo ya a mentir. No hago la tarea, que es fácil decir, que me enfermé, que se me pierde algo, que es fácil decir que una amiga me lo botó, y empiezo a evadir mi responsabilidad y me empiezo a llenar de tantas mentiras, hermanos, que no me di cuenta en qué momento perdí el criterio de la verdad. Me llené de tanta mentira que no me di cuenta en qué momento empecé a verme santa y a creerme mis propias mentiras.